Vaya lección de política nos acaba de dar Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Es una verdadera lástima que nos haya negado el placer de tenerlo en la boleta y de verlo en acción ahí en campaña, ¿no? Esto le hubiera dado un poco de sabor a la elección tan insípida que estamos teniendo en este momento, que más que una campaña política pareciera un concurso de tiktokeros. Quédese con nosotros porque vamos a hablar de la política de Enrique Alfaro y la política en general. Fíjese que el día pasado apareció un programa ahí de Enrique Alfaro en un canal de Jalisco, se llama Quiero TV, donde él daba una entrevista y platicaba acerca de lo que había sucedido en su gobierno, ¿no? 5 años de gobierno, se está por terminar en este periodo, y entonces, sin pelos en la lengua, nos empezó a dar un diagnóstico de las cosas como estaban. Eso sí, hemos visto que las diferencias se han marcado en cuanto él era víctima de los medios de comunicación, y ahora que ya se ha bajado su perfil político, lo han dejado gobernar, por ahí algo tiene que ver. Él ha marcado ahí un poco la tendencia en la forma de gobernar y en marcar algunas cosas ahí muy relevantes para la agenda política que tienen que ver en materia de iguales, de derechos para todos, que tienen que ver ahí con la cuestión de paridad. Y ahora, muy importante, se acaba de aprobar un presupuesto constitucional para una universidad pública, la del estado de Jalisco en este caso. Creo que es un hecho sin precedentes y que aparte es muy interesante porque nos deja ver la visión de estadista que tiene Enrique Alfaro. Todos los gobernadores del Jalisco democrático habían tenido un conflicto con la universidad, incluso los no democráticos. Siempre era un conflicto por el presupuesto. Ahora incluso Enrique Alfaro lo tuvo, muy mencionado ahí Raúl Padilla en ese episodio, quien pues ya no está con nosotros, ¿no? Y era el hecho de que siempre se peleaban los pesos porque el presupuesto no estaba asignado de manera constitucional. Muy importante que ahora, gracias a las labores políticas de Enrique Alfaro, pues la universidad ya no va a tener que estar ahí mendigando su presupuesto. Aplaudimos eso, ¿no? Pero no solo eso fue la lección que nos dio. Por ahí nos dice el gobernador, haciendo alusión a lo que está pasando a nivel nacional con Movimiento Ciudadano. Recuerden ustedes que antes de Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano, aparte de que se llamaba Convergencia, pues muy pocos lo conocían en Jalisco y en todo México. Ahora pues ya solo lo conocemos en Jalisco y tal vez en Nuevo León, ¿no? Y el gobernador no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas a nivel nacional. Ya lo había externado hace algunos meses. Él dice que no está de acuerdo en lo que hicieron y en lo que están haciendo, e incluso podría decirles, se los dije, y tendría toda la razón, ¿no? Todo lo que construyó Movimiento Ciudadano y que había alcanzado pareciera que se está cayendo en una banalidad, en una banalización de la política. Todo el alcance que había logrado Jalisco al meter todos los diputados que ganaron en las elecciones pertenecen justamente a este estado, es decir, todos los demás entraron por representación proporcional. Ni siquiera Nuevo León entró uno de mayoría relativa, ¿no? Es muy interesante porque Alfaro nos deja una cosa muy clara. Él dice, yo no soy fosfo, haciendo alusión a que las campañas se han hecho pues más un espacio de entretenimiento de TikTok, de ese que les gusta mucho a los jóvenes como Meli, ¿no? Y realmente no hay un contenido político en lo que se está dando en la política mexicana. Me parece vergonzoso la clase política que tenemos y me parece aún más vergonzoso que piensen que esas estrategias que están haciendo van a funcionar con nosotros. Por ahí vemos a Xóchitl Gálvez emulando a Andrés Manuel, sacando Xochilita, una muñequita que la va a acompañar a todas sus giras. ¿Eso en qué ayuda al Estado mexicano? ¿Eso en qué soluciona una sola problemática de las que ustedes me digan? En absolutamente nada, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos a la otra candidata, Claudia Sheinbaum, por ahí grabando TikToks, ¿no? Gastándose el presupuesto en traer a la motomami. Digo, no tengo nada en contra, está bien el entretenimiento, ¿no? Pero ella grabándose con un casco diciendo, miren lo que vamos a ver. Eso es lo que le dan, ese es el entretenimiento que le están dando a los mexicanos. Bien lo decía Roger Stone, la política en Estados Unidos, decía él, que era la farándula para los feos, y aquí en México, pues parece que se acentúa aún más. Me parece vergonzoso también que no entienda Dante Delgado que la mercadotecnia de bajo nivel no puede sustituir a la política, y bien lo dijo Enrique Alfaro. De ser la tercera vía, ahora son la burla, ¿no? Y las malas estrategias que han tomado en comunicación política tienen al candidato de Movimiento Ciudadano como un borracho. Y yo lo estoy diciendo que eso ya es demasiado, ¿no? Me parece muy vergonzoso la forma en que han asesorado al proyecto político nacional de Movimiento Ciudadano y que no se tome en cuenta su principal referente y quien los puso en el mapa. A final de cuentas, quien puso en el mapa Movimiento Ciudadano fue Enrique Alfaro Ramírez y todo su equipo, que desde 12 años han tenido presencia en el estado de Jalisco, donde nunca antes había tenido
tenido presencia Convergencia. Dante Delgado o necesita ponerle más aumento a sus lentes o destaparse los oídos para darse cuenta de quiénes son los que se aportan al proyecto político. No va a ganar una elección, es más, ni va a mantener un registro si sigue creyendo en el TikTok y en estas cosas banales. La política tiene que tener estadistas, tiene que tener gente comprometida, gente responsable. Tenemos que devolver la dignidad a la política. Este país está cayendo en pedazos y nuestros políticos parece que no lo van a resarcir. Estamos viendo unas cosas patéticas, estamos viendo una guerra donde se comparten el teléfono de cada candidato y eso en qué nos va a abonar a nosotros. Eso en qué le ayuda a usted, señora. ¿Cómo es posible que su voto lo vaya a determinar por unas frases idiotas sin contenido y por un montón de estupideces que salen a decir estos candidatos en contra del otro? Y usted lo defiende a muerte, a usted ni lo pela, ni siquiera lo conocen. Me pareció muy interesante porque esta frase resume todo lo que nos dice Enrique Alfaro de la política mexicana. Yo no soy fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional y que jamás va a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece y la banaliza. Así es, y yo creo que si bien sabemos que se lo dedica a su partido político del cual ganó la gobernatura, esta frase podría encajar con todo. ¿Cómo es posible que veamos candidatos brincando de lado a lado que en un momento atacan a Morena desde el PRI, después se vuelven priistas y ya la gente les aplaude como si no hubieran tenido un pasado? ¿Cómo es posible que brinquen del PAN al PRD, que son aliados, es lo mismo, pero después a otro partido, Movimiento Ciudadano, y después brincan a Morena? ¿Y eso qué? Son las mismas personas cambiándose del color. ¿Qué le hace pensar a usted que va a cambiar algo, no? ¿Qué aporta eso a la política mexicana? ¿Qué aporta eso a la sociedad mexicana? Ya estamos hartos, por favor, no se deje engañar, que no le digan estupideces. No crea usted ni en muñequita, ni en fosfos, ni en TikTok. Cuestione a sus políticos, exíjales algo. No es posible que tengamos a Andrés Manuel López Obrador ahí diciendo por quién tiene que votar, ni que fuera el Mesías. Eso no es una religión. Andrés Manuel no es Dios. Los candidatos son seres humanos y también se equivocan y no se los debemos permitir. Qué desgracia que tengamos este nivel de política mexicana. Qué desgracia que tengamos que aguantar eso y qué desgracia que apenas va a empezar la campaña el 1 de marzo y nos la vamos a tener que tragar. Es cuanto.